La influencia es enorme, o sea que eso es lo primero que hay que decir, la influencia es grandísima. Pero en un artículo que escribí sobre el trotskismo de la Liga, escribí a lo mejor de una manera un poquito voluntarista, pero solamente un poco, que no fue, digamos, un adoctrinamiento, sino que fue un encuentro. O sea, nosotros no estábamos buscando algo en el cual, por ejemplo, luego la obra de Mandel tendrá un peso muy importante y la autoridad de él, pero lo que más nos hermana es la Liga Francesa porque son como nosotros. Yo creo que el Grupo Comunismo, como mucho, podríamos ser en Madrid veintitantas personas o algo así. Luego teníamos a Jaime Lucía, que estaba en el exilio en Francia, pero con los que ya teníamos con desacuerdos y acuerdos, pero éramos bastante relación, lo consideramos un poco gente nuestra que está fuera, por decirlo así, aunque estaban formalmente organizados en la Liga. Y luego había el grupo de Cataluña, que podían ser quizás también 10, 12 o 13, pero vamos, todo lo que había sido este magma del Felipe se va, claro. Yo creo que lo primero y lo más importante, junto con el internacionalismo, que es muy importante. O sea, que eso además nos conecta muy bien, ¿no? Nos sentimos muy a gusto con esa idea que es uno de las ideas de Ernest, de Mandel, de los tres sectores de la Revolución Mundial, ¿no? Que además nos coincidía mucho con nuestra experiencia del 68, ¿no? Que habíamos tenido Francia, pero habíamos tenido Checoslovaquia, habíamos tenido México, ¿no? La idea de una visión internacional muy articulada del mundo nos ayuda a delimitarnos, ¿no? A entender en qué mundo estábamos, ¿no? Que para eso lo consideramos importantísimo, ¿no? Pero yo creo que lo segundo es la memoria. Nosotros éramos una organización sin referencias. El Felipe, yo creo que eso nos daba un poquito de, se puede decir coloquialmente, de envidia respecto al PC. El PC tenía una historia, ¿no? Y nosotros éramos una cosa rara, que tenía un nombre que no nos gustaba, ¿no? Que estábamos bien, ¿no? De acuerdo, pero cuando llega el momento de las grandes alternativas, pues nosotros quiénes somos, joder, una historia que hacía en el 59, donde había cristianos y no sé qué, tal cual, en fin, un lío, ¿no? No teníamos ninguna historia que contar. Y necesitamos una historia para construir un partido. Así que la idea de entrar en una historia, y que esa historia era como nosotros nos definíamos entonces, ¿no? No nos gustaba, nunca nos gustó llamarnos troscos. Al final lo hemos asumido porque como es una palabra de uso común y además a veces despectivo, pues dice, pues vale, trosco, ¿no? Pero la idea de que éramos los comunistas que habíamos resistido al estalinismo, esa idea fue potentísima. O sea que ahí nos engarzábamos con toda la historia del movimiento obrero, ¿no? O sea, a partir de ahí empezamos a entenderlo todo, por así decirlo, ¿no? Y nos daba un cuajo desde el punto de vista político-intelectual que no teníamos. Así que el enlace con la idea de que al hacernos troscos formamos parte de toda la corriente comunista que fue capaz, aunque digamos, bueno, ganó el estalinismo, pero seguiremos luchando y que además el futuro del comunismo está vinculado en buena medida a que se recupere esa tradición de la que nosotros formamos parte. Entonces, a partir de aquí, claro, esta historia tiene una cantidad de ideología enorme en torno a ella, que con elementos muy malos, por cierto, ¿no? Porque tantos años, digamos, de una historia tan contracorriente, pues genera inevitablemente vicios sectarios, ¿no? Claro, si la interpretación de la historia, quién llevó razón, quién no la llevó, ¿no? Debates un poco, en fin, absurdos, ¿no? De hacer la historia al revés. La persona que sentimos más próxima a nosotros, ¿no? Por generación, aparte del papel que cumple como maestro, que yo creo que es la mejor forma de decirlo, por lo menos en mi caso clarísimamente, que es Ernest, que es Mandel, pero es Ben Said, que es el más leninista de los troscos, porque además Daniel, que es mi gran amigo, ¿no? Que murió hace unos años, él en realidad forma parte de la JCR, pero no era trosco. Era un revolucionario 68ista que luego será el que, bien, Trotsky de acuerdo, ¿no? Pero nosotros somos leninistas. En el terreno de la organización, él dará una importancia muy grande a lo que podríamos llamar una interpretación peculiar, ¿no? Más estratégica que organizativa del leninismo. Así que eso nos viene muy bien, porque nosotros conectamos con esta idea. Y en realidad, una buena parte de la política de la Liga
lo que podemos llamar, no la política del día a día, pero el campo teórico, está muy aprendida del mundo Mundell, Penside, mundo Cuarta, pero impuesta jamás, ¿no? Una de las cosas que nosotros aprendimos y que es una enseñanza muy fuerte de la época es cómo entramos en un sitio donde había, sobre todo, Mundell, pues era una figura, ¿no?, reconocida al margen del trotskismo y todo esto, pero allí se discutía todo y no se imponía nada. A nosotros no nos impuso la Cuarta nunca nada. O sea que a la hora de plantear los errores y los aciertos, nos tocan todos a nosotros. Había textos, entonces tú podías aceptarlos o no aceptarlos, y además también en el mundo este del anecdotario, y que yo creo que revela también cómo éramos, ¿no?, aunque sea una anécdota personal, pero yo creo que todos éramos así, pues la primera vez que a mí me tocó ir a una reunión de la Cuarta y me encontré con Mundell, al que yo tenía ya una admiración enorme, pues en la primera conversación con él lo que hice fue criticarle. Es decir, no estaba de acuerdo con él, un poco porque tocaba decirlo, y Ernest, como él era, pues escuchó muy atentamente, ¿no?, y respondió pues a él tranquilamente o contraargumentó. Probablemente no le convencería de nada. Pero el crear un ambiente en el cual el debate formaba parte de tu vida, ¿no?, la discrepancia, la disidencia, y que eso era una cosa perfectamente normal, y lo malo es que no la hubiera, la crítica a las organizaciones, nuevamente al modelo PC, ¿no?, de partidos esclerotizados sin discusión, eso formaba parte muy fuertemente de las señas de identidad de la Liga, aprendidas. Y aprendidas por una parte de la experiencia, que tiene aspectos positivos como este y aspectos negativos, que son la organización en tendencias muy rápida, ¿no?, ese tipo de cosas. Pues eso es curioso, pero yo eso no los viví porque me tocó, estaba en el servicio militar, ¿no? Así que a mí me llega la noticia de que se funda la Liga cuando estoy en la mili. Y cuando vuelvo de la mili, pues ya me encuentro con que que esto es, digamos, yo hago en el año 70, ¿no?, pues me encuentro con la Liga fundada. Así que de los acontecimientos, ¿no?, lo que yo puedo saber es lo que me han contado, pero no lo viví directamente. Y lo que me han contado, pues la verdad es que lo entiendo muy bien, ¿no?, porque para mí era una angustia enorme en la mili vivir los consejos de Burgos. Entonces, el impacto de la lucha por la amnistía de los consejos de Burgos es tan grande que nadie sabe a ciencia cierta cuándo se fundó la Liga. O sea, no tiene fecha. O sea, la Liga, sabemos que existe un periódico que se llama Combate, que anuncia que se ha creado la Liga a principios del año 71. Pero si tú hablas con la gente, pero bueno, esto en algún momento pues, alguien decidiría, ¿no?, que, pues se fundó. O sea, quedó como una cosa... O sea, era tan necesario, ¿no? O sea, una vez que salimos de esta etapa tremenda, aburridísima del teoricismo, había que crear una organización, teníamos más, bueno, la gente que fundamos la Liga, que funda la Liga, porque yo me adhiero desde fuera, por decirlo así, ¿no?, tenía tan claro que hacía falta ese instrumento que la creación, pues es, yo diría que informal, ¿no? O sea que todo el mundo está de acuerdo en que hay que tirar adelante, que ya está bien del grupo comunismo y que hay que crear la Liga Comunista Revolucionaria, ¿no? Entonces, la primera tarea, que es al mismo tiempo la tarea fundadora, es la lucha por la amnistía. O sea, yo creo que además eso lo podemos quizás hablar en otras fases de la entrevista, porque la lucha por la amnistía, o sea, esta lucha de finales de los 70, sí, joder, qué perra tengo yo, o sea, de colocar el año como si fuera década, sí, finales, o sea, el año 70, vaya, finales del año 70, para mí tiene un significado que tiene cierta relación remota, pero cierta relación con el 15M. Es un cambio de época. O sea, llegan nuevos militantes, nuevas organizaciones, nuevas formas de entender la política, entra en crisis el régimen de una manera feroz, ¿no? Se abren todas las expectativas de derrocar al franquismo por diferentes vías, y esta idea de que ha empezado una época nueva, que tan fuerte es, creo yo, y el contenido más importante del 15M, a mí el 15M me recuerda lo que significó para nosotros el Consejo de Burgos y la lucha por la amnistía. O sea, la etapa anterior había terminado y empezaba algo nuevo, que además estaba absolutamente lleno de expectativas. O sea, porque lo que caracteriza
a mi generación y lo que permitía, pues que yo no sé cuántos militantes podía tener la Liga al comienzo, pero no creo que fueran mucho más de unas decenas, tener un proyecto gigantesco como era eso, hacer una revolución, formar parte además de una revolución mundial y todo lo que tú quieras, era que las expectativas eran absolutas. O sea, tú tenías un grado de confianza en todo lo que podía cambiar las cosas, ¿no? Y tú mismo, que digamos cualquier tarea, por gigantesca que pareciera, la podías asumir sin ser una secta enloquecida. O sea, tú a lo mejor lees documentos que escribimos en el año 71 y te puedes decir, joder, estos eran 4 gatos. Bueno, pero no éramos una secta porque esos 4 gatos pensaban que eso podría llegar, ¿no? Que, digamos, que ganaría más puesto, de apoyo, ¿no? Las compuertas se habían abierto de tal manera que todo era imaginable. Vamos a ver, creo que debo ser probablemente muy subjetivo juzgando al Felipe. O sea, el Felipe es una parte importantísima de mi vida, ¿no? O sea, no es solamente una organización en la que yo milité, es mucho más que eso. Una parte de mis mejores amigos están allí, ¿eh? Entonces, claro, uno tiende a magnificar esa parte de su vida. Así que no... voy a repasar las cosas que he escrito, que las cosas que he escrito estarán probablemente más enfriadas, ¿no? Y lo que te digo ahora pues está hecha sobre la marcha, ¿no? Yo creo que fue una organización, un buen proyecto de Organización Revolucionaria de Jóvenes, ¿eh? Y que tuvo esa virtualidad de hacer de que aquello lo creamos nosotros, ¿eh? Y que era posible crearlo. O sea, que era un producto que tú ibas, que todos íbamos, ¿no? Como dándole forma, era barro, ¿no? Sobre una idea pues muy activista y por lo tanto muy sana de la acción política. Sí, es la mejor aproximación que se puede hacer a la revolución, yo creo, con mucha diferencia. O sea, frente a todas las aproximaciones que hay de pensar si el proyecto es así o es asá, la estrategia y todo eso, eso se lo digo de vez en cuando a mis colegas de ahora, nosotros éramos revolucionarios porque éramos capaces de convocar una asamblea y de pensar en la asamblea cómo salimos a la calle y cómo conectábamos una facultad con otra, y si nos llegaba la onda de que había una huelga en la fábrica no sé qué, cómo hacemos un acto de solidaridad con ella. Esa era nuestra manera de ser revolucionarios y está muy bien. O sea, era un aprendizaje de sacar a la gente a la calle, de hablar muchísimo con la gente, muchísimo, o sea, de estar todo el día buscando argumentos y contraargumentos. A lo mejor no eran muy buenos, ¿no? Pero tú sabías que lo que tú pensabas tenías que ser capaz de levantar la mano y contarlo en una asamblea donde había mucha gente. Y tenías que ser convincente. Y tú sabías el resultado de eso al día siguiente, porque en realidad hacías política muy a corto plazo. Así que al día siguiente aquello haya funcionado o no. Y además el funcionamiento no tiene nada que ver con la ideología. Era, conseguimos sacar a la gente, no sé cuándo, no sé qué, la asamblea tal funcionó, o las reuniones internas del sindicato en el que aspirábamos a que tal idea pasara, ha pasado o no ha pasado. Así que eso te ayudaba a tener una idea de la militancia en la cual los resultados se basaban en la acción colectiva. Está muy bien eso. O sea, yo creo que eso, para mí es un aprendizaje no solamente muy bueno, sino muy, muy necesario, está muy bien. Y sí, claro que éramos revolucionarios porque hacíamos eso. Está bien, sí.